Bienvenidos nuevamente a este espacio que le traemos en esta oportunidad con un invitado especial. Estamos hablando del doctor Jorge Alberto Ortiz Saucedo, empresario, académico, con más de 25 años de experiencia en la banca, conocido precisamente como uno de los actores fundamentales en la profesionalización de la banca y de los negocios y los créditos inclusivos. Bienvenido, doctor Jorge Alberto, una alegría tenerlo con Muchas nosotros. gracias, Brian, un gusto. Muchas gracias a su audiencia también por participar con nosotros. Doctor Ortiz, desde su experiencia en las operaciones internacionales que realiza y su relacionamiento con empresarios de otros países, ¿cómo observan en el exterior a Bolivia? ¿Bolivia es todavía un país atractivo para las inversiones? A ver, Brian, yo quería decirle lo siguiente. Yo, en primer lugar, creo mucho en el boliviano. El boliviano es una persona resiliente, o sea, con mucha resiliencia, con mucha vocación de trabajo. Y bueno, Bolivia es un país que tiene muchos recursos. Tiene litio, tiene agronegocios, tiene todo lo que es la parte minería, tiene turismo. Entonces, Bolivia sí es un país atractivo para todos los inversionistas a nivel internacional, pero a nivel internacional hay algunas cosas que se priorizan. Lo primero que se prioriza es la seguridad jurídica. Mientras no demos seguridad jurídica a los empresarios que vengan a invertir en Bolivia, no vamos a tener inversiones, como lo hemos visto en estos últimos tiempos. Otra cosa que se prioriza mucho también es el manejo del tipo de cambio y la moneda, porque ellos, por ejemplo, traen dinero a Bolivia, lo cambian en bolivianos y cuando lo tienen que cambiar a dólares, digamos que es el padrón de referencia, pueden perder dinero, ¿no? Entonces, aparte de la seguridad jurídica, una cosa que nos falta son las reglas del juego claras, porque las reglas cambian cada vez, usted no sabe cómo hacer y eso va contra la planificación de una empresa internacional, ¿no? Las empresas internacionales no improvisan, juegan básicamente a su planificación estratégica, juegan a su propósito como empresa. Entonces nadie va a querer entrar a un país donde las reglas del juego no estén claras, donde no se sepa exactamente qué es lo que va a pasar, cómo se va a hacer, o que las reglas del juego cambien de la noche a la mañana, ¿no? Doctor Jorge Alberto, desde su experiencia en el ámbito financiero, ¿cómo observa el tema de la crisis de dólares en Bolivia? ¿Cuáles serían las medidas más adecuadas para resolver este tema en el menor tiempo posible? Y en segundo lugar, ¿se debería mantener el tipo de cambio oficial que el anterior gobierno ha mantenido durante tanto tiempo? A ver, yo quisiera contextualizar a la pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que las economías son como un tren, no son un auto de carrera. O sea, las economías tardan en frenar, así como tardan en acelerar. Este es un proceso que por lo menos debe demorar 5 años mínimamente, ¿no es verdad? Otra cosa que es complejo es el hecho de haber cambiado la movida del tipo de cambio, porque lo que se ha hecho es fijar un tipo de cambio por una ideología política, no por el mercado. Entonces eso nos ha perjudicado muchísimo este último tiempo. Sobre todo que si usted se pone a ver por qué se mueve el tipo de cambio se mueve básicamente para dar competitividad a las exportaciones, como es el caso de Brasil, como es el caso de la Argentina, que tienen tipo de cambio que va moviéndose y eso hace que sus productos sean competitivos en el mercado internacional. No es el caso de nosotros, que hemos tenido unos buenos años el tipo de cambio establecido al 6,96, y eso ha hecho que también nosotros importemos más de lo que exportamos, porque nuestra moneda es fuerte en relación a lo que están las monedas alrededor. Pero eso es una ilusión. Entonces, hoy por hoy estamos pagando el precio de esa ilusión que hemos tenido. No son las medidas que se vayan a tomar o que se quieran tomar, no son medidas que inmediatamente usted la va a ver. Por ejemplo, ¿qué es una cosa que hay que hacer? Liberar las exportaciones. El exportador debería tener un tipo de cambio privilegiado porque es al fin y al cabo el que ingresa divisas al país. Deberíamos de incentivar más, por ejemplo, la inversión extranjera. Deberíamos de tener también una fuerte connotación en el tema de comercio exterior, en empezar a trabajar en la vocación de que nuestra gente sea más exportadora. Nosotros tenemos la bendición o la ventaja de tener una minería fuerte en Bolivia y un agronegocio fuerte. Entonces, yo siempre digo que nosotros tenemos que especializarnos. Entonces, nuestra especialización básica por nuestra connotación de país es la minería y el agronegocio. Lógicamente, el turismo es importante y esperemos que en algún momento se pueda desarrollar tecnología local. O sea,
La solución no va a venir tan rápido como nosotros pensamos. No es que entra y en 2 meses se acomoda. Esto va a demorar un tiempo. Y todavía hay un peligro más grave, que es si el tipo de cambio se mueve, la banca tiene todavía recursos del público en dólares y lo tiene a 6,96. El momento en que, digamos, se suba a 10, va a haber un regazo cambiario, que esa es una pérdida para la banca, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Eso hace que nuestro sistema financiero, que era un sistema relativamente fuerte, muy bien regulado, empiece a tener algunas dificultades en relación a sus utilidades. Y no se olvide que un banco no solamente hay depósitos del público, sino hay inversionistas, y esos inversionistas, si no tienen rentabilidad, no les interesa tener la inversión. Entonces, siempre que hablamos del tipo de cambio, hay que fijarse que el tipo de cambio es algo mucho más complejo del decir la moneda vale tanto por tanto. O sea, tiene toda una connotación técnica económica que es importante que la entendamos, es importante que la analicemos. Esa es una función básica de Banco Central. Banco Central debería de establecer un tipo de cambio ya más real y empezar a trabajar en ese tema, pues, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Doctor Ortiz, en este momento se está impulsando un proyecto de ley que busca nuevamente diferir los créditos de vivienda social. ¿Cómo observa esta medida? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Y cómo va a afectar tanto desde el punto de vista del sistema financiero como del beneficiario o del consumidor, digamos, final de estos créditos? A ver, es interesante esa pregunta, Brian. Muchas gracias por hacerla. El diferimiento es algo que es excepcional, no es algo que se debe hacer cada vez. Ya se ha hecho una vez en Bolivia. Y si algo tenía Bolivia es que tenía una vocación de pago importante, la mora era muy baja y la gente cumplía con sus obligaciones financieras. Cuando hay diferimiento, lo que pasa es que la gente se acostumbra a romper la cadena de pago y a no ir pagando. Porque, a ver, fíjese, le van a diferir su capital y sus intereses. ¿Qué va a hacer usted con eso? Las personas que reciben sueldo se lo van a gastar y después, cuando sea la hora de pagar, van a tener problemas porque en algún momento hay que pagarlo. Todo eso acumula, eso va para atrás. Y para el sistema financiero es pues un problema muy serio porque le resta liquidez, ¿no? El sistema financiero opera en base a los pagos que le hace la gente y eso lo represta de nuevo. Y la magia del sistema financiero, la magia de los bancos básicamente, sale por ese lugar, por el tema de la movida de cartera, por el tema que, digamos, se viene captaciones, carteras, colocaciones, mora. Entonces, todo esto a la larga va a acabar, a la larga, a la corta, va a perjudicar a la banca. Yo creo que la medida no debería ser global. La medida debería de ser por bandas, digamos, y usted tendría que demostrar que no tiene ingresos para que le puedan diferir. Porque ahí el funcionalismo público recibe cada mes su ingreso, recibe cada mes su salario y de ese salario debería ser su pago. Si lo difieren, esa gente va a quedar con un excedente caja que no va a saber qué hacerlo y después va a tener problemas. Entonces, todas esas medidas son muy críticas para la banca. Personalmente creo que es una medida que un gobierno que está de salida no debería tomar porque eso a la larga va a afectar a la banca. A este gobierno le queda ¿cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses. Está tomando una decisión que lo va a empatar al sistema en 8 o 9 meses y que en 1 año o 2 años usted va a ver el problema que va a tener el sistema por eso. Además, contablemente y financieramente es un problema para los bancos manejar ese tipo de operaciones porque tiene que sacarla de la cartera que ellos tienen, tiene que tener un tratamiento especial y es todo un problema operativo que también aumenta los costos de los bancos. Entonces, a la larga, el más perjudicado es el banco y a la corta uno se va dando cuenta de que debería de pagar su cuota porque a la larga la va a tener que pagar. Doctor, finalmente, ¿cuál es su análisis en torno a la situación económica a nivel macro en Bolivia y su relación que tiene también o su impacto que tiene la economía a nivel global con nuestro país? Am, Muchas gracias por la pregunta nuevamente, Brian. A ver, cuando hablamos de macroeconomía tenemos que primero identificar cuáles son los sectores de la macroeconomía, ¿no es verdad? En realidad, digamos, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, de Producto Bruto, ya estamos hablando de macroeconomía. Básicamente, dentro del análisis macroeconómico tenemos que hacer un análisis de la política monetaria, de la política fiscal y en general de la política social, digamos, ¿no? Si vamos a empezar por la política fiscal. Bolivia tiene que hacer un cambio radical en el tema impositivo porque no puede tener una base de contribuyente pequeño y una otra base de contribuyentes que de alguna forma u otra tienen una intención impositiva. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tener un impuesto a la fuente, donde se pague de entrada por todos los productos y un solo impuesto, como es en el Paraguay, como es en Estados Unidos, como es en algunas otras economías. Y eso va a hacer que el gobierno empiece a recibir más dinero y pueda hacer mayor inversión en gasto público.
porque básicamente la política monetaria, la política fiscal, su posición es recaudar dinero para el presupuesto general de la nación, para que el Estado gaste. Si no vamos a la política monetaria, ahí es un poco más complejo, porque ahí ya le había comentado el tema del tipo de cambio. Deberíamos de tener algo que es interesante, que es cuidar el poder adquisitivo de los bolivianos, porque cada vez que el dólar se mueve o cambia, nosotros que ganamos en boliviano vamos a terminar ganando menos y nuestro poder adquisitivo va a ser mucho menor. Yo me acuerdo, no hace mucho, vamos a lo simple, digamos, ¿no? Un pan costaba 50 centavos, ahora cuesta un peso. Y antes, si nos vamos antes, costaba un peso 5 panes, ahora es uno. Entonces, eso resta el poder adquisitivo de los bolivianos, eso nos resta el poder adquisitivo a todos nosotros y eso tiene problema. Ahora, en tema social, hay que hacer una redefinición también de qué sectores son los sectores más débiles y hacer un apoyo a esos sectores débiles para que esa gente salga arriba de la línea de la pobreza y pueda tener una economía mejor. Las economías mejores son las economías que tienen una clase media grande, porque el impacto es sobre la base de la población, es mucho menor que si tiene usted una clase media baja, una clase media pequeña y tiene mucha gente alrededor que está fuera de la línea de pobreza en una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, yo creo que en aspectos macroeconómicos estamos complicados, estamos con una calificación de riesgo baja, muy baja. Creo que es la peor que hay en la calificación de riesgo que hemos tenido en los años que somos país. Y eso hace que el mundo nos vea de otra forma, ¿no? Que no nos vea como un atractivo para inversión. Además, nosotros no tenemos un equipo de profesionales o de gente pública que salga a vender Bolivia al exterior, porque Bolivia se puede vender con mucha facilidad. Bolivia tiene mucho atractivo turístico, tiene mucha posibilidad, tiene un agronegocio potente, eh, tiene ganadería muy buena, tiene minería fuerte. Entonces, salir a vender Bolivia no sería difícil, sería muy fácil más bien, pero para eso tiene que haber una vocación. Y esa vocación nace del Estado boliviano, no nace de los privados. Por ejemplo, en Chile tenemos la Fundación Pro Chile, que sale a vender el país, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecido por el tiempo, la oportunidad de eh, compartir con nosotros este panorama económico que, como nosotros ya sabemos, es una de las principales preocupaciones de los bolivianos en este momento y que tenemos la esperanza de que se revierta con este nuevo gobierno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Brian. A ver, espero haber podido hablar en un idioma coloquial. A mí me gusta ser inclusivo siempre. He tratado de ser lo menos técnico posible, pero, o sea, no he seguido el rigor epistemológico de la situación. Pero la idea es que podamos compartir, podamos hablar y que la gente entienda de forma simple lo que hemos querido expresar. Muchas gracias, Brian. Como siempre, estamos ahí a su disposición. Que tenga buenas tardes. Hasta una próxima.